Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a partir de este momento bien temprano. En la apertura de la primera emisión de noticiero de Televen estamos sobre una nueva jornada informativa, una agenda que presentaremos en resumen en esta primera parte del noticiero, luego con el desarrollo y presentación de los titulares, así también pues titulares de la prensa nacional, regional e internacional, la información del tiempo y culminamos siempre pues con lo que ustedes nos envían pues a través de las redes sociales, particularmente a través de la red social X, mejor conocida como Twitter. Hoy es miércoles 17 de enero y hay informaciones muy importantes que comenzaremos a detallar a todos ustedes en esta primera emisión. Bueno, empecemos. Vamos con el caso de Citgo. Interesante porque ayer se conoció una nueva decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que extiende el plazo, vamos a decirlo así, de protección sobre los activos de Citgo, una empresa venezolana en territorio de los Estados Unidos, pues una empresa que pertenece al holding de petróleos de Venezuela. En fin, sobre Citgo se tejen una serie de detalles porque como la nación venezolana, el Estado venezolano, ya sea por expropiaciones, ya sea por otros motivos, ha sido demandada o ha sido demandado, pues sencillamente en búsqueda de una indemnización, las empresas que se sienten afectadas, pues fueron a los tribunales de los Estados Unidos y solicitaron que para resarcir daños a su patrimonio, si así se viere, se pudiera ver, pues sencillamente solicitan acciones de Citgo o participación en Citgo, o que Citgo, que pertenece a la nación venezolana, les pague la indemnización. Bueno, eso se ha extendido porque también aspiran a que se les indemnice a los bonistas de Petróleos de Venezuela, los bonos de 2012 por allí, que están en deuda el Estado venezolano con las personas que los adquirieron. Bueno, se teje pues un gran temor de que Citgo pueda quedar en manos de algunas de estas empresas, tribunales federales de los Estados Unidos, con una ratificación además recientemente de la Corte Suprema de ese país, establecieron que debe seguirse un proceso de subasta que se estableció y que en los próximos meses definirá las cosas. Frente a toda esa realidad que es aún mucho más compleja que la síntesis que presento, pues el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sigue dando protección para que no puedan ejecutarse las decisiones de los tribunales de los Estados Unidos y darle por lo pronto ese manto de protección, esa sombrilla de protección a la empresa Citgo Petroleum. Eso no quiere decir que el proceso de subasta que han anunciado tribunales de los Estados Unidos con la ratificación de la Corte Suprema se vaya a detener, sino que solo ahora por 3 meses más. Es una decisión que viene renovándose hasta el 16 de abril, pues no pueden los acreedores que solicitan de Citgo para resarcir por expropiaciones o por lo que fuese, pues no puedan tomar decisiones en ese sentido y puedan, bueno, ejecutar sencillamente y recibir el dinero que están solicitando. Estoy tratando de apretar un poco, repito, lo que significa el caso de Citgo. Simplemente por 3 meses más sigue pues Citgo y seguirá Citgo funcionando, sin duda alguna, que por cierto ha dado ganancias. Entonces, bueno, ya veremos. Pero es importante porque a la par de ello, también el Estado venezolano ha tomado una serie de iniciativas y va a continuar tomándolas en el terreno jurídico por una parte, pero también en el terreno diplomático, para evitar que Citgo pues, pueda caer en manos de sus acreedores. Acreedores que no de Citgo, pero sí de la nación venezolana, pero como Citgo pertenece a PDVSA, que es una empresa del Estado venezolano, por allí se han canalizado todos los reclamos en ese sentido. Así que bueno, pendientes, pero por lo menos por 3 meses Citgo seguirá bajo su actual estatus. Bueno, seguimos compartiendo más informaciones de la agenda de este día, miércoles 17 de enero. Ayer
En declaraciones ofrecidas, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, complementó los anuncios sobre los bonos que anunció hace 2 días. En la presentación de su memoria y cuenta o informe de gestión, el presidente Nicolás Maduro. Decía entonces Delcy Rodríguez, abordando el caso de los jubilados y los pensionados. En esta circunstancia, ella aclaró que esos jubilados de la administración pública no van a quedar desasistidos porque van a recibir pues una bonificación a través del llamado bono de guerra económica de $70 por mes. Y que los pensionados pues recibirán, los pensionados de la administración pública, se entiende, porque no está claramente definido, atención con esto, si los pensionados del Seguro Social, hay una confusión, por cierto, en varios medios de comunicación social, no se dijo claramente o no se estableció en forma muy explícita si son todos, incluyendo los del Seguro Social. Bueno, esos pensionados van a recibir pues o ese bono de ayuda, de respaldo social, por el monto de $25 mensuales. Digo todo esto porque es necesario, y es una invitación entonces, pues al gobierno, a que despeje bien las dudas, porque estos bonos que se aumentaron, o el bono que se aumentó en realidad de guerra económica a 60 y mantener en $40 en los Estatickets, que hacen un total de $100 en el salario mínimo, o el salario, sí, mínimo integral indexado, como lo llama el gobierno, es para los empleados de la administración pública. Pero ¿qué pasa entonces? Por ello la aclaratoria de Delcy Rodríguez ayer con los jubilados y los pensionados. Bueno, se despeja esa duda con lo que acabamos de relatar. Pero ¿qué pasa? Es bueno que se defina con los pensionados del Seguro Social, que no son empleados o que no todos son o fueron empleados de la administración pública. En todo caso, bueno, ese es el anuncio. Para jubilados, $70, para pensionados, $25. Continuamos. Hay más informaciones. Esto de Citgo que presentábamos como información al inicio, a su vez se conecta, tiene su vaso comunicante con una investigación. Ayer se instaló una comisión que anunciaba desde la semana pasada Jorge Rodríguez. Una comisión que investigará presuntas responsabilidades en lo que el gobierno ha dado en llamar el despojo que se pretende con Citgo. Responsabilidad de parlamentarios y dirigentes políticos, pero parlamentarios que pertenecieron a la extinta Asamblea Nacional elegida en el año 2015. En ese sentido, bueno, se han dado una serie de nombres y esta comisión que se instala ayer establecerá responsabilidades y cuál puede ser en todo caso la sanción o la penalización sobre estas personas. Una parte de estas personas que fueron diputados a la Asamblea Nacional no están en el país, están en el exilio y otros aún pueden estar acá en Venezuela o están en Venezuela. Lo cierto es que es un número bastante significativo, porque entrarían, me imagino que eso entrará luego en un proceso de depuración, porque no pueden ser todos. Entrarían, bueno, todos los diputados que fueron elegidos por el voto popular en el año 2015. Eso hay que verlo bien, incluso dentro de ellos está la propia candidata presidencial María Corina Machado, quien fue elegida en esa oportunidad. Así que, atención, hay que hacer seguimiento a este caso que es importante. Bueno, continuamos con otras noticias. Esta es bien reconfortante porque es la reanudación de vuelos, luego de 10 años, de vuelos comerciales, vuelos directos entre Caracas y Medellín-Caracas. Ayer la línea aérea Wingo llegó a Venezuela procedente del aeropuerto José María Córdoba de Medellín con el primer vuelo, el primer contacto comercial luego de 10 años. A partir de marzo se van a abrir nuevas conexiones y habrá nuevas rutas. Se anuncia otro vuelo, pero este será Caracas-Bogotá, en fin. Así que es bien importante, mucho más o tanto más cuanto que hay un volumen significativo de venezolanos que están viviendo y que se han marchado de nuestro país y que están viviendo, repito, en Colombia. Así que interesante todo esto, ¿no? Ya están funcionando 14 líneas aéreas internacionales otra vez en conexión con Venezuela, volando
a diferentes ciudades del país. Bueno, vamos en el terreno político, ¿no? Hay información. Porque esto, bueno, político y jurídico, porque se está esperando una decisión de la sala político-administrativa sobre lo que es la inhabilitación a la candidata presidencial María Corina Machado. Y en este sentido, bueno, se espera que se tomen decisiones, no se sabe fecha indefinida, pero en cualquier momento pudiera anunciarse. Lo cierto es que ayer nuevamente, eso lo decía en su cuenta de internet, creo que en su cuenta de la red social X, Perkins Rocha, quien es el abogado representante de María Corina Machado, que no tienen acceso, continúan sin tener acceso al expediente. Quieren saber cuáles son los argumentos que la Contraloría General de la República envió al Tribunal Supremo para justificar la inhabilitación, ya de vieja data, de María Corina Machado. Entonces señalaban Perkins, pero es parte él o dirige él, pues un equipo legal que está a la espera de esta decisión, pero quieren conocer los detalles, en definitiva, de qué es lo que se está evaluando hasta ahora y cuáles son los elementos que reposan en la sala político-administrativa. Bueno, temas internacionales. Comencemos en este caso con un tema político-electoral y nos vamos a ubicar en El Salvador, donde las encuestas más serias, al parecer, a propósito de la elección presidencial del mes de febrero, a comienzos del mes de febrero, indica que Nayib Bukele, presidente de ese país, que aspira a la reelección, ganaría holgadamente. Tiene, según esas encuestas, una ventaja y un porcentaje de simpatía del 70.9%. 70.9%. Bueno, vamos al Foro Económico de Davos, que siempre se realiza por estas fechas en Suiza. Siempre van visitantes importantísimos del mundo económico y también del mundo político internacional, presidentes, jefes de Estado, primeros ministros. Ayer participó Gustavo Petro de Colombia y se refería al tema petrolero. Él dice que debe evitarse, atención, la explotación petrolera tanto por parte de Venezuela o Guyana del territorio de la Guayana Esequiba y de su frente atlántico. Él es partidario, pues, de acabar con la explotación petrolera en el mundo por el daño climatológico que está generando y por las consecuencias para lo que es el planeta Tierra como tal. Seguramente el gobierno venezolano pues mantendrá discreción en ese sentido porque el gobierno de Petro es aliado del gobierno de Venezuela, pero debe haberle llamado la atención a la dirigencia del gobierno el que Petro, su aliado, se refiere en estos términos, rechazando cualquier explotación petrolera sobre el territorio precisamente que está reclamando Venezuela y su fachada atlántica, el territorio del Esequibo. Otra información internacional importante es que, a propósito de la guerra en Gaza, que Israel y el grupo fundamentalista Hamas lograron un acuerdo para liberación de rehenes israelíes que están en sus manos a cambio de ayuda humanitaria, sobre todo en materia de salud. Entonces, en la medida que se van liberando rehenes, en esa misma medida Israel permitirá pues el envío de una necesaria ayuda porque hay una terrible crisis humanitaria a propósito de la guerra que se está desarrollando y del enfrentamiento armado pues en la franja de Gaza y bueno, y la confrontación que bien se conoce y que bastante ampliamente hemos reseñado en las emisiones del noticiero de Televen. Así que bueno, es otra información importante esta. Vamos a los deportes. Round robin. Bueno, ya sabemos que hay un clasificado para la final, los Tiburones de La Guaira, que ayer perdió, por cierto, ante los Tigres de Aragua su segundo juego. Perdió La Guaira, 10 ganados y 2 perdidos. Pero la gran afición de los Leones del Caracas debe estar muy preocupada porque los Bravos de Margarita triunfaron en los Leones y entraron no en fase agónica, ni mucho menos, pero en una fase muy delicada. Algunos dicen al borde de la terapia intensiva. Bueno, ya veremos en ese sentido. Por lo demás, seguramente habrá reseña de otras informaciones importantes, en el fútbol internacional, en fin, bueno, siempre dedicamos un importante segmento a la actividad deportiva en esta primera emisión.